Ingresamos a nuestro último bloque. Y vamos a una experiencia muy interesante que nos va a hacer ver que obviamente estamos en una situación privilegiada en muchas partes de la geografía argentina, porque hay otros países a los que le cuesta mucho producir. En este caso nos vamos a meter en la producción forrajera de Chile a partir de una experiencia técnica en ese país. Consultamos a Oscar Balochi de la Universidad Austral de Chile. No es una tarea fácil en general porque nosotros partimos de una base que es bastante baja, con serias limitantes químicas de nuestro suelo, con niveles de fósforo muy limitantes, con niveles de acidez del suelo también muy limitantes, y eso significa que el desafío para el productor es, en primer lugar, aumentar sus niveles de fertilidad de suelo, y con eso van aumentando sus niveles de producción de forraje, desde niveles iniciales de alrededor de 4 a 5 toneladas de materia seca por hectárea hasta niveles, digamos, potenciales a nivel de campo, llegar alrededor de unas 12, 14 toneladas de materia seca por hectárea, o sea, muchas veces triplicar la producción, ¿cierto? Y esto significa la aplicación de una serie de tecnologías, ¿cierto?, que parten de aspectos muy básicos y que van siendo cada vez más complejos en la medida que los niveles de producción van siendo más altos, que pasan, por supuesto, por el uso de materiales genéticos, también de raigras de alto valor, y todo el manejo agronómico asociado, pero con una gran implicancia, con un gran enfoque en el tema de la corrección de fertilidad de suelo, que el caso nuestro es el tema más relevante. Balochi se refirió a las estrategias del manejo de pasturas en Chile. Sin duda, porque en el caso de la producción de forraje hay dos aspectos que evidentemente van de la mano y son muy relacionados. Uno es producir una gran cantidad de fitomasa como producción primaria, pero un segundo aspecto es que esa materia seca producida efectivamente sea cosechada por el animal, sea incorporada al rumen del animal y transformado en producto secundario, leche o carne. Entonces el tema, digamos, de hacer la correcta utilización tiene una fuerte implicancia sobre el nivel de consumo de pasto, de forraje que se hace por unidad de superficie, que es un tema muy relevante, y que en ese sentido en los últimos años nosotros hemos estado trabajando bastante en el tema de determinación de frecuencias de pastoreo e intensidad de pastoreo adecuada para este tipo de pastura, porque obviamente tiene una gran implicancia sobre el consumo y sobre la respuesta animal. Balochi destacó la importancia de la persistencia de las pasturas. Bueno, es un desafío importante que tienen los productores. Esto no quiere decir que se logre fácilmente, es siempre una tarea, porque obviamente que tiene que ver mucho con el costo de producción del kilo de materia seca del pasto. En la medida que esta pastura tiene una vida más larga, los costos de establecimiento se diluyen, ¿cierto? Y por lo tanto todo productor quiere que su pradera ojalá sea permanente y no tenga que volver a sembrarla nunca. Eso significa que el productor tiene que controlar aquellos aspectos que atentan contra la persistencia de una pastura, que son, en primer lugar, los problemas químicos del suelo, en nuestro caso, ¿cierto?, que habíamos visto que tiene que estar corregido. En segundo, los aspectos de la fisiología de la planta, que tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando, con la frecuencia de defoliación, con las alturas de defoliación, ¿cierto?, de tal forma de que se le respete la morfología, la fisiología de la planta para que efectivamente pueda completar un ciclo sin problema. Preocuparte mucho de algunos antagonistas naturales que existen en el ambiente, esencialmente algunas plagas, digamos, que tienen efectos importantes sobre mortalidades de plantas, y nosotros también tenemos un enemigo muy complejo que es a veces las fuertes sequías de verano, que también producen una mortalidad importante de plantas. En ese sentido hay algunos productores que están comenzando a usar riego en verano como una forma de mejorar la producción, la calidad y sobre todo la persistencia de sus pasturas de Lolium perenne de raigras en verano. Finalmente, Balochi habló de la experiencia con otras especies, aparte del raigras. Casi por un tema cultural, diría yo, en el ambiente de los productores lecheros en el sur de Chile, son los raigrases las especies que se usan mayoritariamente. Cuando digo mayoritariamente, es probablemente más de un 90% de las pasturas que se siembran son raigrases de los distintos tipos, mayoritariamente perennes, pero también bianuales, de rotación larga, y anuales. Las otras especies, en general, los niveles de uso
en producción lechera son bastante menores. Yo diría que su uso es mayoritariamente en sistemas de producción de carne y sistemas ovinos, donde el rol de la pradera natural pasa a ser muy importante. Algunas especies nativas, como los bromos, por ejemplo, en caso nuestro, son importantes, y para algunos casos particulares de mayor problemas de sequía estival, por ejemplo, se usa el pastobillo, dáctili, digamos, y en algunos casos particulares también festuca. No tenemos condiciones de suelo muy favorables para el crecimiento de leguminosas, así que nuestras praderas en general tienden a estar fuertemente dominadas por gramíneas, y las leguminosas representan una proporción relativamente baja en nuestras praderas. Bueno, nos vamos antes que llueva. Exactamente, se esperan lluvias para el sur de la provincia de Santa Fe. En algunos lugares van a venir muy bien, en otros sitios todavía sigue muy complicado, como por ejemplo en la zona de la cuenca de la Laguna La Picasa. Están muy enojados, dicen inclusive que van a por ahí cortar la ruta 7 en señal de protesta. En nuestro próximo programa probablemente abordemos también esta cuestión. Bueno, mucho veranito estamos viviendo. Máximas de más de 35, ¿no? Nos adaptaremos, ¿qué va a ser? Sí, no queda otra. Nos reencontramos entonces en 7 días como siempre. Muchísimas gracias por elegirnos.